Nos encontramos en el año 1932. El mundo se recupera de la Gran Guerra. Los imperios caen, las economías colapsan y en Australia se prepara el conflicto más vergonzoso de la historia militar moderna. El enemigo no eran nazis, ni comunistas, ni rebeldes. Eran aves. Sí, pájaros de 2 metros que ni siquiera pueden volar. Bienvenidos a Curienigmas. Hoy vamos a analizar la operación militar donde el ejército australiano, armado con ametralladoras pesadas y miles de balas, fue humillado tácticamente por una manada de aves. Esta es la historia de la Gran Guerra del Emú. Y te prometo que cada palabra que vas a escuchar es real. Para entender por qué un gobierno decide declarar la guerra a la naturaleza, tenemos que entender el desastre que era Australia en 1930. Después de la Primera Guerra Mundial, miles de veteranos australianos regresaron a casa. El gobierno no tenía dinero, así que les dio tierras en el oeste de Australia, en una zona semiárida llamada Campión, para que se dediquen a la agricultura y produzcan alimentos. El trato era el siguiente: te damos tierra a cambio de que cultives trigo. Pero en 1929 llegó la Gran Depresión. El precio del trigo se desplomó abruptamente. El gobierno prometió subsidios que nunca pagó. Estos veteranos estaban arruinados, desesperados y armados. Y entonces llegaron ellos. Por ellos nos referimos a nada más y nada menos que 20.000 emúes. Este tipo de aves migraban desde hace ya miles de años desde el interior del país australiano hacia la costa buscando agua tras la temporada de cría. Debían realizar un largo trayecto para poder conseguir agua, y como son aves no voladoras, muchas veces varias de ellas perecían en el camino. Pero esta vez, gracias al proyecto agricultor de los veteranos de guerra, se encontraron con algo nuevo, con un milagro que antes no existía. Donde antes no había agua, ahora existían miles de suministros de agua fresca puestos por los granjeros para alimentar a sus cultivos. No solo había agua gratis, sino que, además, también contaban con cantidades industriales de trigo para devorar. Gracias a esta novedad, miles de emúes hambrientos y sedientos contaban a mitad de camino con un buffet libre sin límites. Ahora bien, esto nos permite ver las dos caras de la moneda. Por un lado, los emúes contaban ahora a mitad de camino con comida y agua, lo que permitiría que varios de ellos puedan salvar sus vidas cuando antes habrían muerto. Por otro lado, los granjeros, que ya estaban sufriendo a consecuencia del desplome del precio del trigo, ahora veían como una manada de emúes se dirigía hacia ellos para comerle todos sus cultivos. El problema era aún más grave para los veteranos, ya que los emúes no solo iban a arrasar con sus cultivos, sino que son tan grandes que iban a destrozar y romper todas las vallas. Y detrás de los emúes entraban los conejos, otra plaga bíblica en Australia. Los granjeros, exmilitares, no pidieron ayuda al Ministerio de Agricultura. Pidieron ayuda al Ministerio de Defensa. Querían balas, no pesticidas. A pedido de los granjeros, entra en escena Sir George Pearce, el ministro de Defensa. Él vio una oportunidad de oro, unos soldados salvando a unos granjeros pobres. Era la operación de relaciones públicas perfecta para aumentar su popularidad. Incluso mandó a un equipo de cineastas de Fox para grabar la gloriosa victoria. Como líder de la operación se designó al mayor G.P.W. Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana, quien contaba con el siguiente equipo: 2 sargentos, 2 ametralladoras Lewis, un tipo de armas automáticas usadas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, con 10.000 rondas de munición. Meredith estaba confiado, puesto que, a fin de cuentas, iba a enfrentarse a simples pájaros. Grandes y veloces, sí, pero pájaros al fin. En su mente, esto sería pan comido. Llegamos, disparamos y nos vamos a casa para la hora del té. Grave error. Meredith estaba a punto de descubrir que los emúes son los maestros de la guerra de guerrillas. Es 2 de noviembre de 1932. La guerra está por comenzar. Los soldados avistan un grupo de apenas 50 emúes, nada del otro mundo. Se posicionan, apuntan y Meredith da la orden: ¡fuego! Las ametralladoras rugen. Y sucede lo imposible. La táctica emú. Al primer disparo, los emúes no se agruparon, como hacen los soldados humanos, sino que se dispersaron en todas direcciones corriendo a más de 50 km por hora. Eran blancos imposibles. De los 50 pájaros, solo abatieron a quizás un par. Es 4 de noviembre, han pasado 2 días desde el inicio de la guerra. Meredith prepara una emboscada en una presa local. Esperan a que lleguen 1000 emúes. Tienen el ángulo perfecto. Esperan. Fuego. Pero, la situación no sale según lo planeado, sino que la ametralladora se atasca tras solo 12 disparos.
Los 1000 emúes huyen de la zona sin problema. Meredith estaba perdiendo la cabeza. Escribió en sus informes que los emúes tenían un líder, un pájaro grande y negro que se quedaba atrás vigilando mientras los demás comían y daba la señal de alarma. Estaba atribuyendo inteligencia militar a unas aves de corral. Frustrado porque los emúes eran más rápidos que sus soldados de infantería, el mayor Meredith tuvo una idea brillante: hacer una guerra mecanizada. Así, montaron una ametralladora en la parte trasera de un camión para poder alcanzar su velocidad. Ahora sí que no escaparán, pensaron. Lo que sucedió fue completamente diferente. El terreno era tan irregular que el camión rebotaba violentamente, por lo que el artillero no solo no podía apuntar, sino que tenía que agarrarse con las dos manos para no salir volando y morir. No acertaron ni una sola bala. Para colmo, un emú suicida se lanzó contra el camión y se quedó atascado en el volante, haciendo que el vehículo chocara contra una valla. El ejército australiano había sido derrotado por un pájaro kamikaze. La prensa se volvió loca. El 8 de noviembre, tras gastar 2.500 balas para matar a menos de 50 pájaros, el Parlamento australiano discutió la operación entre risas. Retiraron a Meredith. La primera batalla la habían ganado los emúes. La situación era muy graciosa, pero los granjeros seguían desesperados, así que el gobierno envió a Meredith de vuelta una segunda vez. Esta vez les fue mejor. Aprendieron a disparar desde más lejos y sin camiones. En diciembre se reportaron 986 bajas confirmadas con 10.000 balas. Eso significa que el ejército necesitó 10 balas de alto calibre para abatir a cada pájaro. Fue un fracaso económico absoluto. El mayor Meredith, en su defensa, dijo una frase para la historia: si tuviéramos una división militar con la capacidad de resistencia de estas aves, se enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Son como tanques invulnerables. Un comandante de la Real Artillería comparando pollos gigantes con tanques Panzer. ¿Cómo se solucionó? No fue el ejército, sino el capitalismo. El gobierno instauró un sistema de recompensas. Trae un pico de emú y te pagamos. Los granjeros, que tenían mejor puntería que los soldados, eliminaron a 57.000 emúes en 6 meses. La guerra del emú es divertida, sí, pero nos enseña algo fundamental sobre la arrogancia humana. Creíamos que por tener ametralladoras podíamos dominar un ecosistema. Los emúes ganaron porque la naturaleza no juega bajo nuestras reglas de guerra frontal. Se adapta, se dispersa y sobrevive. Hoy, los emúes siguen viviendo en esa zona, y hay una valla gigante que intenta contenerlos. Pero todos sabemos que, si quisieran, podrían volver a ganar. Si te ha gustado esta historia de incompetencia militar y aves tácticas, dale un like gigante a este vídeo. Suscríbete a Curienigmas para más historias que parecen ficción pero son dolorosamente reales. Y recuerda, nunca subestimes a un enemigo, aunque tenga plumas.